vida cuando vos estás derecho te pasan este tipo de cosas. Un partido de visitante con los suplentes después de ganar el Clásico y en la previa de la Copa Libertadores, teniendo que jugar en Florencio Varela prácticamente con un equipo totalmente alternativo, que el año pasado, me animo a decir, este partido Boca o lo perdía o lo empataba. Ahora, en estado de gracia, como está el Ceneice, no solamente va de visitante y gana, sino que gusta y sino que también golea. Señoras y señores, Boca acaba de ganarle 4-0 a Defensa y Justicia allá en Varela. A Úbeda le sale absolutamente todo, porque es prácticamente el mismo 11 que había jugado contra Independiente, prácticamente un equipo muy parecido, por lo menos en cuanto a lo que respecta a su faceta defensiva, lo que había visitado a Talleres en Córdoba. Y Boca es un equipo que al fin y al cabo tenía una cuenta pendiente jugando como visitante. Bueno, ganó por Copa Libertadores, le ganó a River, ganó en Varela también contra Defensa y hoy acaba de sellar su clasificación a la próxima instancia del campeonato local. Boca ya es equipo de octavo de final, sin importar lo que pase cuando visiten Santiago del Estero a Central Córdoba. Boca va sí o sí a jugar los octavos de final del campeonato argentino. Y este claramente además, es el primer hito, el primer, yo me animo a decir, puntapié inicial o de alguna manera objetivo cumplido, primero que nada, para el primer semestre de Boca, y hasta me animo a decir también, para poner las cosas en orden, puntapié inicial en lo que respecta a la era competitiva de Boca. Porque hace un par de semanas, antes de que arranque la seguidilla de partidos exigentes que Boca iba a tener en el mes de abril, planteamos la situación de, bueno, esto para Boca puede ser, porque venía jugando cada vez mejor, la confirmación de que puede ser un equipo competitivo y candidato a la Copa Libertadores, pero más que nada el campeonato local, que es lo que termina en el primer semestre, pero particularmente y por sobre todas las cosas para el propio entrenador, para Claudio Úbeda, porque una victoria contra River, un resultado positivo contra Independiente, una goleada en Varela y hablando en Copa Libertadores, triunfos en los dos primeros partidos, claramente lo afianzan en su cargo y le respectan toda la confianza que yo hoy creo de manera confirmada tiene el hincha de Boca para con él, después de haber ganado obviamente el Clásico en la cancha de River el fin de pasado. Pero por sobre todas las cosas, es más crítico si lo miramos al revés. Úbeda, si no hubiese ganado en cancha de River, si no hubiese podido ganar en el debut de la Copa Libertadores y obviamente hubiese llegado con más dudas a la clasificación a octavo de final, uno podría haber dicho que el ciclo Úbeda podría haber concluido tranquilamente en abril. Ahora, cuando vos llegás derecho, cuando vos llegás con los patitos en fila y con los astros absolutamente alineados, y también hay que decirlo, porque yo creo que para que un equipo sea candidato tiene que tener suerte y fortuna. Hoy Boca pegó en el momento justo cuando peor lo pasaba, pero también tenés que jugar bien el fútbol, también tenés que tener criterio y también tenés que tener una ideología de juego. Y Boca, después de mucho tiempo, realmente después de un montón de tiempo, Boca sabe a qué juega con los titulares, un 11 que sale recontra de memoria. Y fíjense ustedes que creo que hoy quedó demostrado, a pesar de que obviamente Boca tiene todavía que trabajar en lo que significa tener rotación, en lo que significa tener un plantel largo y en lo que significa, por sobre todas las cosas, tener alternativas, porque el fútbol argentino es muy competitivo y la Copa Libertadores es un torneo anual. Entonces, por sobre todas las cosas, para competir en un torneo anual y competir en un torneo competitivo como el fútbol argentino, vos necesitas alternativas y rotaciones. Y Boca, que es un equipo que hoy siente que hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes, hoy con los suplentes goleó 4-0 a Defensa y Justicia, y hoy con los suplentes en el segundo tiempo, Úbeda, que le sale todo, movió la ficha que tenía que mover para que Boca sea un mejor equipo. Pero antes de ir a hablar del fútbol y antes de ir a hablar de lo futbolístico, que es realmente a nosotros, a ustedes, a mí, los que nos reúnen en este canal, qué importante es lo psicológico en el fútbol, qué importante es la mentalidad y qué importante es también volver a lo que decíamos hace un par de semanas atrás, tener una metodología. Cuando vos tenés una metodología, cuando vos tenés un plan de alguna manera preestablecido, unas ideas escritas de antemano, a vos te puede pasar que vos tengas una mala noche, porque hoy Boca no había jugado bien en el primer tiempo. El partido había sido malo en líneas generales, de defensa, de Boca, por el campo de juego, por las condiciones y todo lo que ustedes quieran. Pero claro, cuando vos tenés una metodología escrita, cuando vos tenés principios futbolísticos, fíjense ustedes lo que hizo Úbeda en el entretiempo. Úbeda en el entretiempo agarró, entendió que le sobraba Romero por la derecha y que necesitaba un volante más en la mitad de la cancha, y automáticamente lo primero que hizo fue ponerlo a Santiago Ascasíbar. Y fíjense ustedes cómo Ascasíbar ordenó el fútbol de Boca, ordenó la mitad de cancha del equipo de Claudio Úbeda, y a partir de ahí Boca fue el dominante en el segundo tiempo. Boca fue el equipo que mejor jugó en los últimos 45 minutos, y se cae de Maduro el que más atacó porque hizo 3 de los 4 goles que terminan teniendo el marcador final. Pero
Arranquemos por la primera parte, empecemos hablando del primer tiempo para recaer ahora sí en lo futbolístico, en lo táctico, en lo que respecta al fútbol, no desde lo emocional, que es recontra importante por todo lo que acabamos de analizar en este primeros 5 minutos de análisis, pero a ustedes que obviamente si están en este canal me imagino que les atrae lo que tiene que ver con la pizarra, así que nunca suelo hacer esto, es algo que no me sale del todo fluido, pero suscríbanse, den un me gusta, si llegaron a este momento del video, comenten, yo estoy acá porque, por lo que sea, porque llegué a este momento, pero realmente Boca en los primeros 45 minutos, con un equipo, yo quiero marcar esta diferencia, porque Boca cuando juega con los titulares, 4-3-1-2, con la presencia de Paredes, de Delgado, de Ascasíbar en la mitad de la cancha, de Aranda algunos metros más adelante, y de Merentiel y de Vareiro, y hoy no solamente ponía suplentes, no solamente rotaba en sus intérpretes, en sus nombres, en sus protagonistas, sino que también cambiaba de modelo de juego, cambiaba de dibujo táctico, porque jugó Belmonte con Delgado en la mitad de la cancha por la lesión de Ander Herrera, que ahora vamos a hablar de Ander Herrera obviamente también, y la presencia de Velasco por delante de ellos dos y dos extremos abiertos para acompañar un delantero. Ceballos lo hacía por la izquierda y Ángel Romero lo hacía por la derecha para acompañar a Milton Jiménez como centrodelantero. ¿Qué le significaba esto Boca? Que obviamente cuando tenía la pelota jugaba 4-2-3-1 con el doble 5, repito, con Delgado como volante central, como eje en la mitad de la cancha, con Belmonte como rueda de auxilio, como acompañante, básicamente Delgado jugando de Paredes y Belmonte jugando de Delgado, pero con la diferencia de que hoy no estaba Ascasíbar. No desde el nombre propio, porque obviamente Ascasíbar estaba en el banco de suplente y entró a jugar el segundo tiempo, pero no estaba Ascasíbar desde lo posicional, porque Velasco no es Ascasíbar, porque Ángel Romero no juega como Ascasíbar, y porque Ceballos y obviamente Jiménez también eran de carácter distinto, mucho más ofensivo de lo que termina siendo Ascasíbar cuando juega la pelota en Boca. Pero Boca, es cierto, retrocedía en ese 4-4-2 con Ángel Romero por la derecha, con Ceballos por la izquierda y con Velasco haciendo como una especie de falso 9 de segunda punta en la presión para dejar a Milton Jiménez como centrodelantero. Pero claro, cuando Boca tenía la pelota no se encontraba con ese tercer volante central que tanto caracteriza al equipo de Claudio Úbeda. Un concepto que para mí define bárbaro lo que es el ciclo Úbeda en Boca, o por lo menos este pasaje de partidos que a Boca se le empieza a ver la intención futbolística, es el concepto del todocampismo. Un concepto que no es mío, un concepto que es robado por el dueño de la cuenta de Twitter Pizarra Ceneice, que hace un trabajo extraordinario, a quien me fascina leer en los entretiempos, que trato de no robarle nada, pero es tan talentoso ese pibe que realmente hay un montón de conceptos que es imposible no traer a un análisis rico de verdad. Y fíjense ustedes que este todocampismo que describe, honestamente no sé el nombre, me encantaría saberlo porque me encantaría decirle que su trabajo es espectacular, pero este todocampismo de Úbeda en Boca, con Ascasíbar, con Delgado, con Paredes, con Aranda, que es el que termina generando esos 4 mediocampistas de toque de pelota y generan ese todocampismo del que hablamos, hoy no estaban, porque claro, hoy estaba Delgado, hoy estaba Belmonte, pero hoy estaba Ángel Romero por la derecha, que a Boca no le daba ni con la pelota ni sin la pelota argumentos ni ofensivos ni defensivos, y hoy estaba Velasco en otro rol y Ceballos y Jiménez con la intención de siempre. Ceballos jugando como un extremo a pierna cambiada, perfil invertido, y Milton Jiménez como un centrodelantero puro y nato. Decíamos que Boca retrocedía en 4-4-2 con Ángel Romero por la derecha, que sabemos que Ángel Romero es un futbolista que hasta acá en Boca no ha demostrado ni con la pelota a los pies, ni sin la pelota a los pies, ni en defensa, ni en ataque, no ha demostrado punto final. Yo creo que del mercado de pase de Boca ni hablar, porque el mercado de pase de Boca es Ascasíbar, que dijimos es el mejor refuerzo de enero del fútbol argentino, y es Adam Vareiro, que inmediatamente se puso la remera de Boca y hizo 2 goles. Entonces, del mercado de Boca de pases de Boca, indudablemente es el que menos respuestas o menos soluciones le trajo al cuerpo técnico. Pero lo concreto y lo real es que si vamos a lo futbolístico de Ángel Romero, es un futbolista que cuando Boca no tenía la pelota, porque en los primeros 15 minutos, ¿por qué hago tanto hincapié? Boca no tuvo la pelota en los primeros 15 minutos del partido. Y hay que hablar de defensa y justicia, pero hoy vamos ahí. Y el retroceso por la derecha que hacía Ángel Romero era, de alguna manera, bastante deficiente. Porque claro, no retrocedía con la marca de Cáceres, que era el carrilero que jugaba casi siempre como un extremo por la izquierda. Tampoco retrocedía cómodamente para marcarlo a Hausch, que de hecho fue el que tiró el centro para el gol anulado del futbolista Gutiérrez. Por todo lo que tardó en llegar una marca Hausch, que uno imagina podría haber sido el propio Ángel Romero en ese retroceso para poder acompañar a algún compañero, y tampoco cuando Boca recuperaba la pelota, porque no te da profundidad, porque no te da combinaciones, porque tampoco recorta hacia adentro como lo hace Aranda por el otro lado cuando juega como titular para generar uno de futbolista más en la mitad de la cancha,
probó como centrodelantero, no funcionó, probó como extremo por la derecha, no funcionó, probó como cuarto volante, tampoco trae resultados. Ángel Romero es claramente hasta acá el déficit más grande que tiene el mercado de pases de Boca y el que menos ha demostrado o menos argumentos ha mostrado de por qué tiene que ser uno de los principales nombres que le salen a Úbeda a la hora de poner suplentes. Bueno, entiendo que hay una cuestión extradeportiva con Zenón, pero hoy, para el perfil en el que juega Ángel Romero, tranquilamente puede jugar Zenón, o tranquilamente puede jugar Flores también, que no para de hacer goles en la reserva. A ver, hoy no, porque el Superclásico de reserva fue anoche, y por eso, de hecho, hoy no estuvo Rey Domenech para jugar como titular, a pesar de la lesión de Ander Herrera, que yo creo que es una baja sensible para Boca, no porque vaya a hacerlo, porque no sabemos qué tiene todavía, no sabemos si fue un pinchazo y salió por precaución, o no sabemos si realmente Ander Herrera tiene una lesión que lo vaya a dejar afuera del partido contra Cruzeiro. Pero Ander Herrera es un jugador para el plantel importante, para el grupo importante, para el fútbol de Boca en los segundos tiempos también importante, y vuelvo a lo mismo de siempre. Es una lástima que Boca no pueda tenerlo con continuidad cada vez que lo quiere tener. Pero volviendo a lo que respecta al fútbol de Boca, porque es cierto, hoy iba a jugar Velasco. Volvemos a lo que habíamos dicho del partido contra Independiente, que Velasco había jugado el primer tiempo a pierna cambiada, pateé la tele, a perfil invertido por la izquierda, jugando de lo que juega Ceballos, y había jugado el segundo tiempo más metido en el carril central, más como un enganche, más como juega Aranda, y ahí habíamos visto una mejor versión de Velasco, un Velasco que viene evidentemente en levantada, y hoy lo termina coronando con un gol recontra importante para el partido, para Boca y para él personalmente, y lo termina haciendo jugando más por adentro, no en el segundo tiempo, ahora vamos ahí, pero en el primer tiempo Velasco tenía básicamente la tarea de no chocarse con el Changuito Ceballos, porque Ceballos vuelve a ser extremo, Ceballos vuelve a ser el jugador que necesita del carril izquierdo para poder crear y poder generar, y hoy con un lateral de un perfil muy diferente a Lautaro Blanco, que es Malcom Braida, más que nunca Ceballos tenía que hacer uso de ese carril izquierdo. Entonces Velasco tenía que tener ese trabajo de ser la conexión entre Milton Delgado y Belmonte sin pisarse demasiado con el Changuito Ceballos. Y en un primer tiempo incómodo de Boca, porque la realidad es que el primer tiempo de Boca fue incómodo, más allá de que empezó ganando el partido y más allá de que lo termina goleando 4-0, los primeros 45 minutos de Boca fueron incómodos y además los primeros 15 minutos de Defensa y Justicia fueron positivos. ¿Cómo fueron positivos? Bueno, con un doble 5 que había funcionado, con Sosa, Santi Sosa, no el de Racing, el de defensa, y Aaron Molinas, que juega como doble 5, para mí en un rol recontra interesante y en un jugador muy estético también. Hay que ver si útil, pero estético seguro, con la presencia de Bota, que Bota era el que en la planilla, en la placa de la televisión, aparecía como centrodelantero, pero en realidad daba ese pasito hacia atrás para formar un triángulo en la mitad de la cancha, con Sosa, con Molinas y con el propio Rubén Bota, y ahí a Boca le generaba un problema, porque Boca tenía un jugador menos. Claro, volvemos a lo primero, no estaba Casíbar, entonces la presencia de Sosa, la presencia de Aaron Molinas y la incorporación de Rubén Bota a la mitad de la cancha hacía que en los primeros 15 minutos del partido Defensa y Justicia maneje los tiempos, porque tenía más gente en ese lugar, porque lo juntaba a Bota con Molinas, porque hacía que Hausch y que Gutiérrez puedan cerrarse. Cuando la pelota corría por la derecha y la tenía a Gutiérrez, el que se cerraba era Hausch, y cuando la pelota estaba por la izquierda, el que se cerraba era Gutiérrez. ¿Cómo viene el gol de Defensa y Justicia? Anulado, y bien anulado, con un centro pasado de Hausch que recibe solo por la izquierda, que tiene todo el tiempo del mundo para recibir y para pensar, y el que corta hacia adentro, actuando, arrancando por la derecha como un extremo, pero pivoteando en una diagonal hacia adentro para llegar a pisarse como centrodelantero, porque Bota no es 9, entonces necesita un jugador que llegue, es mejor llegar que estar. Eso hizo Gutiérrez y cambió por gol ese centro de Hausch. Después termina estando en posición adelantada, termina siendo offside, termina no convalidándose el gol y termina yéndose expulsado Soso. Defensa y Justicia fue un equipo, la verdad, hoy recontra fastidioso, a pesar de haber jugado bien los primeros 15 minutos del partido. Fue un equipo nervioso para mal, intenso. Yo me animo a decir en el mal sentido de la palabra, porque vos podés ser intenso sin la pelota, presionar, morder, tener intensidad para tratar de tener la intención de recuperar rápido. Hoy Defensa y Justicia fue un equipo que tuvo una ansiedad a lo largo de todo el partido, y yo creo que eso se termina viendo, porque si vos tenés un técnico que no se para de pelear con todos, después podemos debatir si se siente perjudicado no solamente hoy, sino y en el resto también de la fecha del fútbol argentino, o si hay algún otro trasfondo que hace que Mariano Soso esté tan enojado con el cuerpo arbitral, sea cual sea el que esté. Pero si vos tenés un entrenador que no se para de pelear con los árbitros, que no se para de pelear con todos los presentes, inevitablemente vas a tener un equipo ansioso, y cuando vos tenés un equipo ansioso y no te empiezan a salir las cosas, esa ansiedad se termina transformando en dudas. Y Defensa y Justicia, después de unos buenos primeros 15 minutos de partido, se encontró Boca con el gol en el momento justo otra vez, ahora nos vamos a meter ahí también, y inevitablemente termina esa misma ansiedad
traduciéndose en errores defensivos, en errores de retroceso, en errores de salida. De hecho, el gol de Boca viene por un error en la salida del fondo y termina de alguna manera autoboicoteándose de una manera hasta llegar a un punto no retorno. Defensa y Justicia para mí es un equipo que tiene buenos argumentos. Ahora, hoy fue un partido que lo arrancó bien y que lo termina espantoso, defensivamente con muchísimas dudas, muchísimos espacios entre los defensores y los carrileros, en el carril central y también entre los defensores Souto y Fernández y los carrileros Portillo y Cáceres. Lo tengo acá para no pifiar con los nombres. Y ahí termina encontrando Boca demasiados espacios. De hecho, el cuarto gol, el de Merentiel, llega porque, si bien ya estaba recontra cocinado el partido, Defensa y Justicia termina teniendo un retroceso que termina dándole a Boca la posibilidad de manejar la pelota como lo hizo, con la velocidad que lo hizo, y además encontrar espacios en la defensa. Eso marca, yo me imagino, no estoy del lado del cuerpo técnico ni tampoco de los futbolistas, pero vos tener un entrenador que está todo el tiempo concentrado en pelearse con los de afuera, termina haciéndote que vos seas un equipo ansioso, que vos te contagies de esa energía, y cuando no te salen las cosas, esa ansiedad se termina transformando en pasarse de rosca y tener estas dudas y estos errores defensivos. De todas maneras, volviendo a Defensa y Justicia, la presencia de Gutiérrez, la presencia de Hausch, el buen movimiento de Rubén Bota y demás, con laterales positivos, podemos decir, porque Cáceres por la izquierda tuvo algunas que otras apariciones positivas, pero más que nada Portillo por la derecha fue un jugador al que Boca le hizo dudar, pero claro, volvemos a lo mismo que habíamos hablado en el partido contra River, en el partido contra Barcelona, en el partido contra la Universidad Católica en Chile también. Boca pega en el momento justo. Y cuando vos estás derecho, cuando vos te encontrás futbolísticamente con tu mejor versión, los resultados te acompañan y el fútbol, que es un deporte emocional, te encontrás con confianza y te encontrás con autoestima. Claro, vos tenés la posibilidad de que a Boca le pase esto que le pasa, pegar en el momento justo, porque había hecho el gol de Defensa y Justicia, gol que a Boca yo creo que le sirvió como un aviso, como un warning de que tenía que despertarse porque había salido dormido a jugar los primeros minutos del partido, y Boca se encuentra con el gol en el momento justo, por una presión, podemos después debatir si intensa o no intensa, pero un error más que nada defensivo de Defensa y Justicia en la salida que termina haciendo que Milton Jiménez haga un golazo de otro partido, tratando de colocarla en el segundo palo por arriba del arquero. Bueno, si a Úbeda le sale todo, a Jiménez le salió lo que finalmente hacía varios partidos no le salía. Volvió al gol el delantero suplente, volvió al gol Merentiel, que no hacía goles hacía 6 partidos, volvió Boca a ganar y esta vez lo hizo goleando en condición de visitante. Repito, a Úbeda le sale todo. Todo, y eso es algo que Boca tiene que obviamente usar a su favor y que tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posible para realmente ser un candidato serio y concreto a poder ser campeón de este torneo de apertura. Yo creo que Boca lo necesita. ¿Por qué? Porque eso es algo que me interesa decirlo ahora, da para otro video también, pero lo podemos analizar ahora. Si vos salís campeón en el primer semestre, vos clasificás a la Copa Libertadores del año que viene, y a Boca, que va a jugar octavo de final de Copa Libertadores, muy probablemente le va a sacar la presión del segundo semestre de tener que jugar la Copa Libertadores y se va a poder concentrar pura y exclusivamente en el mata-mata de esta Copa Libertadores, ya habiéndose clasificado a la del año que viene. Pero eso da para análisis y da para lectura, obviamente, de otro video. Pero vamos al segundo tiempo, porque en el segundo tiempo Úbeda hace los movimientos y los cambios que tenía que hacer para un Boca que había padecido la mitad de la cancha de Sosa, de Molinas, el movimiento de Bota, los carrileros de defensa, la presencia de Hausch y de Gutiérrez. Boca al primer tiempo lo había padecido y a pesar de estar 1-0 arriba, no se había encontrado con la pelota. Entonces, ¿qué hizo el entrenador? Que hace bien los cambios, que lee bien el partido. Dice, saco un delantero y pongo un futbolista más en la mitad de la cancha. Saco a Ángel Romero, que aparecía en la placa como un extremo por la derecha, y lo pongo a Santiago Casíbar tirándolo a Velasco por la izquierda. ¿Qué recupera Boca así? Boca recuperó el todocampismo. Y fíjense la sonrisa que se me pone en la cara cuando Boca juega con 3 mediocampistas. Mejoró Boca con la presencia de Casíbar. La presencia de Casíbar hizo a Boca tener más gente en la mitad de la cancha, convencerse de que podía recuperar la pelota, aún en un campo de juego que estaba en pésimas condiciones, y jugar metros más adelante. La presencia de Velasco por la derecha en el segundo tiempo fue extraordinaria. Velasco jugó un segundo tiempo bárbaro y me animo a decir el mejor desde que se puso por primera vez la camiseta de Boca, porque aparecía por la derecha pero enganchaba hacia adentro, generaba de alguna manera sin movimiento para utilizar a Barinaga por afuera, pero él enganchar hacia adentro y juntarse con sus compañeros por dentro, termina generando rotaciones, pases al hueco, ser opción y ser también asistidor, y Velasco termina jugando un segundo tiempo recontra positivo, con la pelota a los pies. Ahora, sin la pelota a los pies, bueno, Velasco termina jugando, mejor dicho, un buen partido con la pelota a los pies, porque el trabajo primero lo hizo con la pelota cuando la tenía el rival, sin la pelota a los pies. Velasco con una entrega hoy jugó el partido, con unas ganas de comerse la cancha y de realmente ser una alternativa viable en Boca y hasta pelear por un puesto,
Velasco tiene ganas de revertir su situación. Está claro, estuvo claro contra Independiente y lo vuelve a dejar claro hoy, que además hizo un gol y con la pelota a los pies pudo jugar bien. Desde lo táctico, Velasco en ese 4-5-1 que pasó a tener Boca cuando no tenía la pelota en el segundo tiempo, por la derecha, hizo un muchísimo mejor trabajo que el paraguayo Ángel Romero, porque tapó mejor la subida de Cáceres, porque además se combinó mejor para marcar con Barinaga, y además porque obviamente Boca tenía un futbolista más en la mitad de la cancha. La presencia de Ascasíbar, más Velasco, más Barinaga atrás, hizo que Boca sufra mucho menos lo que pasaba por ese carril zurdo de Defensa y Justicia y carril diestro de Boca. Ese 4-5-1 que armó Úbeda sin la pelota para mí fue la clave para que Boca recupere rápido la pelota y Boca pueda realmente imponer condiciones y ser un equipo que controle el segundo tiempo. Más allá de que Boca hizo el primer gol del partido, en los primeros, no me acuerdo cuándo fue el gol, 20 minutos, de alguna manera lo empezó a ganar relativamente rápido después del gol de Defensa y Justicia. El partido lo controló en el segundo tiempo. Ahí fue cuando Boca fue realmente mejor que su rival y ahí es cuando empezó a cocinar la goleada. Boca, si no hubiese ganado, pero no hubiese ni gustado ni goleado, y Boca termina ganando, gustando y goleando gracias a que Úbeda puso esa línea de 5 defensores sin la pelota y esa inclusión de Ascasíbar para tener a Ascasíbar, a Delgado, a Belmonte en la mitad de la cancha, a Velasco y a Ceballos y a Milton Jiménez como centro delantero. Hay un muy buen trabajo de Boca que quiero destacar en cuanto a su nueva faceta futbolística, que encuentra un montón de alternativas y que realmente tiene características que son útiles para el campeonato local y ni hablar le van a ser reútiles para jugar Copa Libertadores. Boca empieza a trabajar muy pero muy bien la segunda pelota. Cuando hay una pelota larga que va a pelear el delantero, que va a golpearse, sea Jiménez o sea Vareiro, que son dos delanteros que tienen de alguna manera un perfil, una característica similar, hay un muy buen trabajo de los volantes llegadores, Ascasíbar, Aranda, Delgado cuando juegan como titulares. Hoy también lo hizo Belmonte y también lo hizo Velasco, de trabajar esa segunda pelota para que cuando la pelota la gana o la pierde Jiménez o Vareiro o el que juegue, Boca tenga más gente para trabajar y para jugar esa segunda pelota. Y ha sido en más de una oportunidad en el partido de hoy, en el partido contra River, en el partido contra Barcelona, más que nada en la cancha de Boca, que Boca jugó pelotas largas al delantero, que la termina ganando con el cuerpo, y ahí Boca tiene inmediatamente 3 futbolistas preparados para morder y para hacer de eso una contra realmente peligrosa. Boca tiene superioridad numérica cuando juegue, cuando trabaja la segunda pelota, y ustedes saben bien, uno de los primeros versículos de la Biblia del fútbol dice que vos vas a jugar bien el día que ganes la segunda pelota, vos vas a jugar más adelante el día que ganes la segunda pelota, y vos vas a ganar confianza en un partido de fútbol el día que ganes la segunda pelota. Y Boca desde hace un par de partidos gana todas las segundas pelotas y de ahí construye situaciones de gol. Esto es un mérito, esto es un argumento que tiene Boca y que no lo tienen el resto de los equipos del fútbol argentino. Y para jugar en la cancha de Boca contra rivales que se te van a cerrar por momentos, quizás no te sirva tanto. Ahora, para jugar en Copa Libertadores contra Cruzeiro o contra cualquier brasilero que vayas a ir a jugar de visitante, pegar un pelotazo y tener jugadores llegadores para la segunda pelota, acuérdense de lo que les digo, va a ser una virtud muy importante para un Boca que realmente tiene nombre para ser competitivo en este 2026. De la misma manera en la que decíamos, si Boca no se despierta, el 2026 lo va a padecer. Ahora que Boca se despertó y ahora que a Úbeda le sale todo, podemos decir en un modo peyorativo, pero realmente que encontró la manera y encontró la forma de hacer que a Boca le salga todo, porque al fin y al cabo nada es casualidad en el fútbol ni en la vida. Ahora Boca sí tiene todos los argumentos y todos los pergaminos para ser un equipo que realmente prometa ser candidato. Después hay un obviamente y lógicamente muy buen ingreso de Paredes, de Vareiro, de Merentiel, que repito, hacía 6 partidos no convertía y hoy volvió al gol, algo muy importante también para Boca. Y de alguna manera me parece un buen partido de la defensa, porque jugó muy bien Malcom Braida, un segundo tiempo muy bueno de Braida, que yo creo que a Boca le sirve primero para tener un lateral suplente por si le pasa algo a Lautaro Blanco, que es el titular, pero más que nada porque hay una diferencia marcada entre Braida y Blanco. Son dos laterales muy distintos, de perfiles recontra diferentes. Entonces yo creo que los planteles competitivos y los planteles largos, en años en los que vos tenés Copa Libertadores anual, campeonato local, que primero tenés apertura y después tenés clausura, y etcétera, 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 necesitas no solamente un plantel largo, sino un plantel que tenga riqueza en opciones y en alternativas. Y Malcom Braida a Boca poco a poco le empieza a dar alternativas. Todavía no sé si soluciones. Hoy jugó un muy buen segundo tiempo, y eso es una solución. Ahora, realmente el hecho de que sea un perfil de lateral distinto a Lautaro Blanco significa que a Boca le da alternativas. Entonces eso es algo muy positivo y otro de los
factores que Úbeda realmente consiguió de alguna manera poner las piezas para que Braida sea un jugador que se empiece a sentir más cómodo. Y después la saga central, con más dudas, con más certezas, Pellegrino y Figal. A mí Figal me parece un jugador técnicamente exquisito, que tiene una particularidad. A veces te puede poner una pelota de 50 metros en el pecho y a veces puede errar un pase de 3 metros y medio que comprometa a cualquiera de sus compañeros. Yo creo que Figal, si no hubiese tenido los segundos, hubiese sido un defensor central que hubiese jugado 10 años en Europa, porque la técnica que tiene no la tienen muchos zagueros centrales en el fútbol argentino. Ahora, si Boca trabaja en ese error pequeño que tiene Figal muchas veces en la salida, que en el segundo tiempo casi que le da la chance a Defensa y Justicia de ponerse 1-1 o 2-1, defende en los diferentes momentos en los que salió mal jugando Boca, realmente va a encontrar en Figal, si soluciona esto, repito, un zaguero central que hasta tranquilamente puede pelear un puesto. No a Di Loro, porque Di Loro está hoy impecable, no se equivoca nunca, y lo dijimos el otro día, también lo dijimos contra Barcelona, pero sí es cierto que Figal va a ser una alternativa para Boca. Y antes de cerrar el análisis, quiero hablar de Bray. Un Bray que hoy, es cierto, le patearon un poco, al igual que en la cancha de River y al igual que en la cancha de Boca cuando jugó contra Barcelona. Pero se le empiezan a notar algunas dudas en la pelota parada y en la salida lejana. Yo no dudo que Leandro Bray sea un arquero que tenga potencial para ser el arquero titular de Boca. También es cierto que ya tiene 23 años y nunca se ha afianzado en el cargo, obviamente no en Boca, pero tampoco ha tenido préstamos que le puedan hacer ser el arquero titular de un club. Hasta acá no lo ha sido nunca en su carrera. Yo creo que a Bray le empiezan a ver algunas falencias, algunas dudas en la salida en los corners o en los tiros libres. Hubieron dos de Aaron Morinas que entendió que la pelota, si se la sacaba de las manos con ese chanfle hacia afuera al arquero Bray salía igual y generaba alguna que otra duda. Después terminan las dos siendo falta en ataque, pero Bray termina teniendo esa duda, que si lo entienden los rivales, a Boca le pueden jugar tranquilamente en las pelotas paradas a una complicación. Pero lo correcto y lo concreto, Boca acaba de ganar, de gustar y de golear en Florencio Varela. Boca le ganó 4-0 Defensa y Justicia en su visita al sur de la provincia de Buenos Aires. Y repito, tal cual como arranqué el análisis, a Úbeda y a Boca le sale absolutamente todo. Boca está recontra derecho y Boca recontra derecho con el Superclásico en el bolsillo y pensando en la Copa Libertadores y ahora en los octavos del torneo, encara el cierre de este primer semestre del año 2026 de la mejor manera posible. Boca es candidato a ser campeón del fútbol argentino y Boca siente que si le gana a Cruzeiro tranquilamente puede terminar con puntaje perfecto en la Copa Libertadores y en la fase de grupos. Señoras y señores, ganó, gustó y goleó el Ceneice. Nos reencontramos. Hay que ver si el sábado con el partido de River o no, todavía no lo sé, pero sin ningún tipo de dudas con la semana de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se nos viene la semana que viene. Boca juega el martes y ahí vamos a estar en Cruzeiro para Boca, Cruzeiro en Brasil, en Belo Horizonte por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, den me gusta, pongan un comentario. Es la primera vez en mi vida que pido que den me gusta, pongan un comentario y demás, pero hay mucha gente que ve los videos y realmente no deja su like porque los likes son pocos y las reproducciones tampoco son una locura, pero son bastante más que los likes. Entonces, si llegaste hasta acá, podés poner tu me gusta, me ayudás un montonazo. Así que Boca ganó, gustó y goleó en Florencio Varela. Nos reencontramos cuando, probablemente la semana que viene, cuando Boca visite en Belo Horizonte a Cruzeiro de Brasil. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.